la palabra de Dios de la siguiente manera. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta mañana, hermanos, estaremos examinando la parábola de la higuera estéril. Es una parábola muy interesante que, aunque es una parábola en realidad de juicio que fue dicha principalmente para el pueblo judío, aún así nosotros como cristianos el día de hoy podemos encontrar importantes lecciones, hermanos, en esta parábola. Para comenzar, quiero decirles que uno de los conceptos muy prevalentes en el primer siglo, en los tiempos de Cristo, era que los que eran pecadores o más pecadores eran los únicos que experimentaban el juicio y el castigo divino. Este concepto, este pensamiento era algo arraigado en las mentes y en los corazones de las personas. Aún los discípulos, hermanos, tenían este concepto equivocado. El apóstol Juan en su capítulo 9, versículos 1 y 2 nos muestra que iban pasando por cierto lugar y vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Cristo: Maestro, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aún los discípulos, hermanos, tenían esa idea equivocada de que los pecadores o los más grandes pecadores eran los que experimentaban el juicio y el castigo de Dios. Y incluso llegaban a pensar de que si ellos no experimentaban ciertos juicios o ciertos castigos, era porque eran buenas personas, hermanos. Pero Cristo muestra en esta parábola que en realidad no es que haya buenas personas, y no es que el juicio y el castigo venga a ciertas personas porque son más pecadoras que otras. En realidad no es así. Y Jesucristo, hermanos, da esta parábola de la higuera estéril en ese contexto, en el contexto de 2 acontecimientos que sucedieron y que los que andaban con él le dijeron: Maestro, en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el libro de Job, hermanos, se muestra claramente que no son las personas más pecadoras los que sufren o padecen ciertas cosas. El libro de Job nos muestra que el castigo, los sufrimientos no son necesariamente debido al pecado o a la maldad de las personas.
Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo Dios permitió que Job sufriera mucho, padeciera todas estas cosas que él padeció. Así que los judíos tenían el libro de Job, lo sabían, lo conocían, y aún a pesar de todo eso, ellos seguían creyendo que solamente las personas más pecadoras eran los que sufrían y los que padecían estas cosas. Esas personas le dijeron a Cristo: mira, Señor, creemos que las personas que fueron asesinadas por Pilato en el templo era porque eran muy pecadoras, y aún estaban ahí en el templo ofreciendo sus sacrificios, y llegaron los soldados romanos y los mataron, y su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios de animales. Y Cristo les dijo: ustedes piensan que porque ellos padecieron eso, sufrieron eso, ellos eran más pecadores que los demás. Y la respuesta es no, no. Ustedes van a perecer de la misma manera si no se arrepienten. Notemos bien eso, hermanos, porque es muy interesante. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a padecer exactamente lo mismo. Y luego pasa a decir otro acontecimiento que sucedió. Versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, esto fue un accidente. Estas personas estaban debajo de esa torre, así como las personas el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Los que estaban ahí, hermanos, fueron a trabajar como todos los días, normalmente, y sin embargo ellos experimentaron esa tragedia. La pregunta es: ¿serían más pecadores esas personas que los demás por haber experimentado esto? No, eran igual de pecadores. Muy posiblemente había ahí hombres y mujeres de Dios, cristianos, obedientes al Señor, que también murieron en ese accidente. Lo que Cristo muestra, hermanos, con estas palabras es de que esos 18 que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé no eran más pecadores que los demás judíos. No, no es que fueran más pecadores. Cristo usa este ejemplo para decirles: si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. Van a perecer exactamente de la misma manera. La razón, hermanos, he llegado a creer y estoy convencido de que estas palabras que Cristo dijo eran palabras que anunciaban el juicio que vendría sobre Jerusalén en el año 70. En otras palabras, eran palabras proféticas, palabras que mostraban que si el pueblo judío como nación no se arrepentía, así como lo hizo Nínive, en silicio y en ceniza, Dios traería un juicio sobre el pueblo judío. Y así lo hizo, hermano. Dios trajo un juicio sobre el pueblo judío en el año 70. Ahora bien, el versículo 3 y el versículo 5 son muy interesantes, porque en estos dos versículos Cristo dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Igualmente, de la misma manera. Cristo usa una palabra, hermanos, que es muy interesante, y esa palabra es traducida igualmente, de la misma manera. Por esa razón creo, hermanos, que en estas palabras Cristo estaba profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cristo estaba pronunciando una advertencia. Si Israel no se arrepiente,
si Israel no abandona sus caminos, si el pueblo judío no se humilla delante del Señor en arrepentimiento, ellos como pueblo, como nación, iban a experimentar esto mismo, hermanos. Estas cosas mismas las iban a experimentar. Serían masacrados en su mismo templo y, número 2, serían aplastados tanto por los escombros del templo como por los escombros de sus propias casas. Hermanos, y la pregunta que yo les haría en esta mañana es: ¿sucedió eso o no sucedió? Por supuesto que sucedió. En el año 70, hermanos, el templo judío fue destruido. Jerusalén fue destruida. La advertencia de Cristo, hermanos, cayó en oídos sordos. Cayó en oídos sordos, y el gobierno de Roma sitió a Jerusalén en el año 70. Y Flavio Josefo, un historiador judío, muestra con lujos de detalles, escribió en su historia de los judíos, muestra cómo por varios meses los romanos sitiaron a Jerusalén, hermanos, y no dejaban a salir a nadie, de tal manera que la gente toda quedó atrapada como ratas, hermanos, como ratas dentro de la ciudad. Se les acabó el agua, se les acabó la comida. Hermanos, este hombre llamado Flavio Josefo muestra cómo las madres se comían a sus propios hijos. Fue algo tan horrendo, hermanos, algo tan terrible. Pero no solamente eso, cuando finalmente los romanos lograron entrar a la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron las murallas, y un escritor, hermanos, escribió lo que sucedió exactamente, y voy a dar lectura. Un cristiano llamado Trench escribió lo siguiente: multitudes de los habitantes de Jerusalén fueron aplastados bajo las ruinas de su propio templo y ciudad. Durante el sitio de la ciudad hubo muchos que fueron traspasados por las flechas en los atrios del templo, en el mismo momento en el que preparaban sus sacrificios, y literalmente su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios que ellos estaban preparando. Esto fue exactamente lo que Cristo dijo: si ustedes no se arrepienten, les va a suceder exactamente lo que le sucedió a esos que fueron asesinados por Poncio Pilato. Y la sangre de ellos que se mezcló con la sangre de los sacrificios cuando estaban ofreciendo los sacrificios en el templo, así como su sangre se mezcló con sus sacrificios, así su sangre de muchos de ustedes se va a mezclar con los sacrificios si no se arrepienten. Y hermanos, es parte de la historia. La historia quedó registrada y muestra cómo cuando los romanos sitiaron Jerusalén, se subieron a las murallas, y ahí los arqueros, hermanos, disparaban sus flechas, y los que estaban en los atrios del templo, los judíos que estaban en los atrios del templo llevando los sacrificios para ofrecerlos al Señor, hermanos, la sangre de ellos se mezcló con esos sacrificios de animales. Y aquellos que fueron aplastados por la torre de Siloé, nos muestra cómo claramente Cristo profetizó que así serían aplastados también por los escombros del templo, por los escombros de las murallas, por los escombros de las casas de donde vivían estos judíos. Hermanos, se dice que cuando Cristo dio la advertencia en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén, y dijo: los que estén en la azotea no bajen, o los que estén en el campo no regresen, huyan a los montes, porque será un tiempo de gran destrucción e ira sobre este pueblo. Se dice, hermanos, que los cristianos fueron los únicos que fueron librados de la muerte. ¿Por qué? Porque entendieron las palabras de Cristo, y cuando vieron a Jerusalén sitiada por los ejércitos romanos, huyeron.
Y los demás judíos incrédulos y desobedientes se metieron a la ciudad y ahí fueron todos atrapados. Ellos pensaron, hermanos, los judíos, que sus murallas eran tan impenetrables que no había manera de que ellos pudieran ser dañados. Y sin embargo, hermanos, no había nada que pudiera detener a la furia romana. Los romanos destruyeron las murallas, los romanos, hermanos, destruyeron el templo, y fue eso un completo desastre. El juicio de Dios vino sobre el pueblo judío debido a que ellos simplemente rehusaron escuchar y atender las advertencias de Cristo de que tenían que arrepentirse. Es en este contexto, hermanos, que Cristo da la parábola de la higuera estéril. Veamos cómo Cristo dijo esta parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, en esta parábola yo puedo ver 3 verdades que son trascendentales. 3 verdades que no solamente se aplican al pueblo judío, pero se aplican a cada pueblo, a cada nación, pero también a cada familia y a cada individuo en particular. 3 verdades, y son las siguientes. Primero, todo privilegio trae consigo responsabilidades. Escuchen bien esto, hermanos, y tratan de que estas 3 verdades queden de alguna manera grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo privilegio trae consigo responsabilidades. Segundo, cuando no existe arrepentimiento, lo único que viene es el juicio. Eso es lo que viene. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, lo único que sigue es el juicio. Eso es lo único que sigue. Y número 3, la misericordia intercesora de Cristo, hermanos, se muestra no solamente para el pueblo más obstinado que ha existido jamás en este mundo, es el pueblo judío, pero esa misericordia intercesora, hermanos, se muestra para todos y cada uno de nosotros, aún como creyentes, pero también para los incrédulos que no quieren nada con el Señor y que merecen, hermanos, ser castigados en el momento en que cometen su primer pecado y no reciben el castigo en ese momento. ¿Por qué? Por la intercesión de Cristo. Porque Cristo es el que dice, fíjense bien cómo el que se encarga de la viña dice, dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Notemos bien, hermanos, cómo Cristo, como viñador, intercede o intercedió por el pueblo judío. Hermanos, cuando estaba crucificado, ¿cuál fue la oración de Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no solamente cuando estaba crucificado oró por ellos, pero también cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Él intercedió por el pueblo, que el Padre los dejara más tiempo. Hermanos, ¿y cuántos años el Padre los dejó? 40 años más. 40 años más les dio tiempo para que los judíos se arrepintieran. ¿Y qué hicieron los judíos, hermanos?
Lejos de arrepentirse, comenzaron a perseguir a los cristianos, a los discípulos, a los apóstoles, y comenzaron a asesinarlos, a quitarles la vida. Hermanos, no había muestras de arrepentimiento en los judíos. No había muestras de arrepentimiento. Aun cuando el Padre, cuando Dios les permitió más tiempo para el arrepentimiento, hermanos, el viñador, el encargado de la viña, intercede por esta vid o esta higuera y dice: no la cortes todavía, déjame cavar alrededor de ella, permíteme abonarla, permíteme hacerle algunos arreglos. Y estoy seguro que si yo hago esos arreglos, si la abono y la trato con más cuidado, muy posiblemente va a dar fruto. Hermanos, en esos 30 años, en esos 40 años que el Espíritu Santo vino a los apóstoles y ellos comenzaron a testificar al pueblo judío con señales, prodigios y milagros, hermanos, todavía en paciencia, Dios y su Hijo Jesucristo mostrando paciencia al pueblo judío, ellos reaccionando totalmente en contra de los discípulos, de los cristianos, persiguiéndolos. Y así como persiguieron a Cristo, hermanos, persiguieron a los apóstoles y a los primeros cristianos. Así que, hermanos, por 40 años hubo esta prórroga de tiempo para el pueblo judío, y lejos de arrepentirse y buscar al Señor de corazón, ellos comenzaron a hacer todo lo contrario. Hermanos, en este punto no puedo menos que recordar el pueblo de Nínive. Hermanos, dice la Biblia que, y Cristo mismo lo dice, que el pueblo de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Se arrepintió. El rey de Nínive estableció un edicto que hasta los animales tenían que ayunar, que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, iban a abstenerse de alimentos porque la ira de Dios se iba a desatar sobre ese pueblo. Hermanos, Jonás era un verdadero profeta de Dios, y Jonás había profetizado: Nínive será destruida, Nínive será destruida. Y ellos hicieron caso a la predicación de Jonás. Hermanos, ellos se humillaron delante del Señor, y el Señor no destruyó a Nínive. No lo hizo como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Dios tuvo misericordia de Nínive. Hermanos, ¿por qué tuvo misericordia de Nínive? ¿Por qué creen ustedes? Porque Él vio el arrepentimiento nacional de Nínive. Él vio que ellos se habían apartado de sus malos caminos y ellos comenzaron a buscar al Señor. Un pueblo gentil, hermanos, un pueblo que no era el pueblo escogido. Y aún así, este pueblo se humilló delante del Señor. Hermanos, el pueblo judío era esa higuera que Dios había plantado en su propia viña, y esperaba que ellos, como pueblo escogido, fueran diferentes a los demás pueblos de la tierra. Pero lejos de ser diferentes, se hicieron como los otros pueblos, rebeldes y desobedientes. Hermanos, así como Dios envió al profeta Jonás a Nínive, así envió profetas al pueblo judío, uno y otro profeta, uno tras otro, hablando al pueblo para que se arrepintieran y abandonaran sus malos caminos. Pero ellos, lejos de arrepentirse, hermanos, perseguían a los profetas, los mataban. Profeta Isaías, profeta Jeremías sufrieron en manos del pueblo judío, en manos del propio pueblo que supuestamente tenía que proteger a los profetas y tenerlos en alta estima. Hermanos, ellos mismos se encargaban de darles muerte.
Y número 2, cuando no existe arrepentimiento, lo único que queda, hermanos, es el juicio. Esos 3 años que habla Cristo, ahí el versículo 7 dice: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esos 3 años, hermanos, representan todo el tiempo que Dios le dio al pueblo judío para que se arrepintiera hasta los tiempos de Cristo. El ministerio terrenal de Cristo tenía como objetivo llamar al pueblo judío a un arrepentimiento nacional, así como lo hizo el profeta Jonás con la ciudad de Nínive. En realidad, el ministerio de Cristo, hermanos, en esta tierra por 3 años era para que el pueblo judío se arrepintiera de sus pecados. Que así como el pueblo de Nínive se humillara delante de Dios y que buscaran al Señor en silicio y en ceniza, y que ayunara el pueblo todo como nación, humillados delante de Dios, no lo hicieron. No lo hicieron. Todo lo contrario, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo judío? Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículos 16 al 24. ¿Mas a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, el que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, notemos cómo, hermanos, la reacción, la respuesta del pueblo judío a la predicación de Cristo fue totalmente negativa, totalmente en contra de él. A Juan el Bautista le llamaban endemoniado, y a Cristo, hermanos, lo llamaban como un hombre vago que le importaba solamente andar de banquete en banquete, de fiesta en fiesta, un hombre comelón y bebedor de vino, briago. Así trataban a Cristo, hermanos, los judíos, de esa manera, lejos de entender quién realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Humillarse, buscar el perdón de sus pecados. Lejos, hermanos, de hacer eso, hacían todo lo contrario. Vituperaban a Cristo, se burlaban de él, y, hermanos, lo tenían como cualquier persona insignificante. Por esa razón él habla en contra de estas ciudades judías y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y tú, Capernaum. Eran ciudades donde él había hecho muchos milagros. ¿Cuál había sido la reacción de esas ciudades, hermanos? No había arrepentimiento. No había arrepentimiento. Veían los milagros que Cristo hacía, pero no se arrepentían. Y él decía: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros desde hace tiempo, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.
Y si los milagros que se hicieron en Capernaum hubieran sido hechos en Sodoma, Sodoma no hubiera sido destruida. No hubiera sido destruida. Así como Nínive no fue destruida, hermanos, Sodoma no hubiera sido destruida. Pero no, esas ciudades, hermanos, judías, que supuestamente conocían al Dios verdadero, que supuestamente tenían la ley de Dios y conocían todas las cosas correctas, ellos eran los primeros en estar en contra de la ley de Dios, de la obediencia a la ley de Dios. Eran los primeros que estaban en contra de eso. Y número 3, la misericordia intercesora de Cristo puede verse en los versículos 8 y 9 de Lucas 13, los versículos que leímos. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, esto nos muestra que aunque Cristo intercede por su pueblo, aunque Cristo intercede por su pueblo, aún así, si su pueblo persiste en vivir en rebeldía delante de Él, llega un momento, hermanos, en que el juicio es inevitable. El pueblo judío merecía ser castigado en ese mismo momento en que ellos se encontraban crucificando a Cristo. Pero debido a la intercesión de Cristo, Dios les dio 40 años más para que se arrepintieran. Pero hermanos, ellos no lo hicieron. Así como Dios trajo el juicio del diluvio sobre la tierra, así también Él trajo el juicio sobre su propio pueblo en el año 70. Las palabras de Cristo en el versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, nos muestra que la paciencia de Dios tiene que un límite. Antes del diluvio, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque Él es carne, Él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, 120 años les voy a dar solamente para que se arrepientan. Si no se arrepienten en 120 años, los voy a destruir. Hermanos, y Dios destruyó al pueblo antiguo, al mundo antiguo los destruyó debido a que rehusaron arrepentirse. Hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios tuvo paciencia con el pueblo judío y les dio 40 años más para que se arrepintieran. Crucificaron a Cristo. Y cuando Él estaba siendo crucificado, el pueblo judío merecía, hermanos, experimentar el juicio de Dios en esos momentos, pero no lo experimentó en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y les dio tiempo, 40 años, para que se arrepintieran. Y lejos de arrepentirse, hermanos, ellos hicieron todo lo contrario. Muchos creen que la iglesia o el cristiano no puede experimentar el juicio de Dios por su desobediencia. Pero el apóstol Pedro, hermano, nos dice que el juicio de Dios comienza primero por su casa. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. 1 de Pedro 4, 17, veamos lo que dice el apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, notemos bien cómo el apóstol Pedro nos dice que el juicio de Dios comienza primero por su casa. La casa de Dios es la que primero es juzgada. Primero comienza el juicio por la casa de Dios. Hermanos, Dios trajo un juicio sobre el pueblo judío debido a su falta de arrepentimiento. Y naciones enteras pueden ser juzgadas debido a que rehúsan arrepentirse. Pero no solamente eso, hermanos, familias enteras pueden ser juzgadas, individuos
pueden ser juzgados. Iglesias enteras pueden ser juzgadas. Eso es lo que le sucedió a las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos. 7 iglesias que fueron juzgadas por Dios debido a que ellos comenzaron a desobedecer la palabra de Dios y a vivir en rebelión y en rebeldía en contra de los principios bíblicos. Dios todavía trae sus juicios sobre los desobedientes y los que no se arrepienten. Los juicios de Dios no son cosa del pasado. Él todavía juzga a naciones enteras. Él todavía sigue juzgando a familias y Él todavía sigue juzgando a individuos. Hermanos, esta parábola de la higuera estéril nos muestra el juicio al pueblo judío en primer lugar, pero también nos muestra que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, también podemos ser juzgados por Dios. Pero nos muestra que como individuos podemos ser juzgados por Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hijo de Dios puede ser juzgado por Dios? Bueno, el apóstol Pedro dice que el juicio debe de comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y es cierto, un verdadero hijo de Dios no puede, hermanos, vivir en rebelión y desobediencia de la manera en que vivieron los judíos. Pero tenemos que recordar, hermanos, que en la iglesia de Dios, en la iglesia, existen verdaderos creyentes y existen personas que no son verdaderos creyentes. Y es entonces cuando los que no son verdaderos creyentes pueden experimentar estos juicios de Dios, hermanos, debido a la falta de arrepentimiento.